Buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Soy Marta Ramírez, coordinadora de posgrados de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy, nuestra conferencia se titula Nuevas dinámicas de la violencia y realidades sociales en tiempos de pandemia. Actualmente se evidencia que estamos en presencia de una nueva etapa de violencia armada en Colombia y esto se ha hecho más visible en plena pandemia. Este es el tema que se abordará en nuestra conferencia en el día de hoy. Durante el desarrollo del webinar podrán formular sus preguntas a través del chat, que serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista invitado, Luis Fernando Trejo Rosero, quien es doctor en estudios americanos de la Universidad Santiago de Chile, magíster en ética social y desarrollo humano de la Universidad Alberto Hurtado, también de Santiago de Chile, abogado de la Universidad Libre de Colombia, profesor tiempo completo de la Universidad del Norte y tiene múltiples publicaciones en el tema de manejo y resolución de conflictos. Damos la bienvenida al doctor Trejos. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, Marta, por la invitación y también un cordial saludo a todas las personas que se han conectado hoy a escuchar las ideas que vengo a plantearles. Lo que yo propongo para hacer más interactivo y dinámico el espacio es que voy a plantear unas hipótesis de trabajo que venimos desarrollando desde el Centro de Pensamiento Caribe de la Universidad del Norte con respecto a las nuevas dinámicas de la violencia armada en el Caribe colombiano. Y una vez yo planteé estas ideas, lo ideal sería que diéramos paso a una conversación con el público asistente al webinar. Yo trataré de hacer esta exposición en menos de 30 minutos para que tengamos un tiempo prudente y poder resolver todas las inquietudes que tengan las personas que hoy se han conectado muy amablemente a este espacio. Entonces, lo primero que yo sostengo, que sostenemos desde el Centro de Pensamiento Caribe, es que la desmovilización y desarme del bloque Martín Caballero de las FAREP o de las antiguas FAREP no alteró sustancialmente las dinámicas de inseguridad presentes en la región Caribe. ¿Y por qué no alteró estas dinámicas? Porque al momento de su desmovilización, el bloque Martín Caballero de la FARC había sido derrotado estratégicamente, teniendo una capacidad militar muy limitada y que se encontraba concentrada en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en la serranía del Perijá, en zona rural de algunos municipios de los departamentos de Cesar y La Guajira, generando mayores interacciones políticas y militares en el lado venezolano que en el lado colombiano. De ahí que cuando se desmovilizan la FARC o el bloque Caribe de la FARC ya no era un actor protagónico de la inseguridad en el Caribe colombiano. ¿Dónde estaba el protagonismo de la inseguridad en el Caribe colombiano? Estaba en cabeza de grupos de disidentes y rearmados de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se mantuvieron activos una vez se da la desmovilización de esta macroestructura criminal, administrando rentas ilícitas en el Caribe colombiano, pero especialmente todo lo relacionado con el traslado, acopio y exportación de clorhidrato de cocaína. Dentro de ese universo de expresiones de violencia post-AUC se destacaba el Clan del Golfo y algunos grupos locales, especialmente en el distrito de Santa Marta, la Casa Giraldo o la Oficina Caribe, y en el departamento del Atlántico y especialmente en el distrito de Barranquilla, los costeños. Lo que sucedió después de la desmovilización del bloque Caribe o el ex bloque Caribe de la FARC es que hay una fractura de la violencia en el territorio y esa fractura produce múltiples conflictos en distintas subregiones del Caribe colombiano y cada conflicto con unas características y autonomía particular. Es decir, pasamos de un conflicto armado que era regional a
5 conflictos armados subregionales escenificados por distintos grupos armados ilegales y cada uno con unas características muy particulares, lo que nos pondría en un escenario de dificultad a la hora de pensar la posibilidad de construir paz territorial en la medida en que ya no se puede negociar o la paz no estaría en la negociación con un actor armado, sino con varios actores armados y muchos de ellos ya no tienen agenda política, sino intereses económicos. Eso habría que tenerlo en cuenta y que estos 5 nuevos escenarios de confrontación armada en el Caribe obedecen a subregiones en las cuales históricamente ha habido conflictividad armada. Es decir, en el Caribe no aparecieron nuevos focos de conflictividad, sino que lo que estamos presenciando es la continuidad de viejas violencias y el reciclaje de antiguas violencias. O, si uno quisiera resumirlo, se puede afirmar que tenemos vino viejo servido en botellas nuevas, pero lo que podemos analizar es que ha habido un fracaso en los diseños institucionales de búsqueda de construcción de paz en la medida en que muchas veces las regiones se pierden en esa mirada nacional de la paz, cuando se debe dar mayor participación a los actores locales y regionales en la construcción de la paz en los territorios y también en la formulación de las medidas que se tomen tendientes a la recuperación institucional y económica y social de los escenarios territoriales en los cuales se ha escenificado la violencia armada. ¿Cuáles son esos 5 escenarios actuales de conflictividad en el Caribe? El primero, vamos a tratar de hacerlo de norte a sur. El primero es la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente su vertiente norte, que va desde Ciénaga hasta Dibuya, pasando por el distrito de Santa Marta. En la zona rural de estos municipios, teniendo la Sierra Nevada como esa zona rural que también se termina configurando como una retaguardia inaccesible para los actores armados, se ha construido toda una dinámica de captura de rentas ilegales por parte de distintos actores armados, pero especialmente el que más longevidad tiene en el Caribe, que es la Casa Giraldo, o también conocida como la Oficina Caribe, que tiene un brazo armado, que son las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Ellos prestan servicios logísticos para la exportación de clorhidrato de cocaína, lo hacían a través del puerto de Santa Marta, de distintas playas que hay en toda esa zona del Tayrona, pero ahora han trasladado gran parte de esa operación hacia la Alta Guajira. Y también predan rentas de lo que se conoce como el oro verde y es toda la actividad turística que se desarrolla en la troncal del Caribe. Ellos terminan cobrando extorsión a cualquier operador turístico independiente de que sea local, de que sea internacional, de que sea pequeño o grande. Todas las actividades económicas en ese territorio le tributan a ellos. Y eso ha configurado un escenario importante para el desarrollo de actividades criminales en clave regulatoria de economías, tanto legales como ilegales, que se desarrollan en ese espacio. Ahí desde el año pasado se generaron algunas tensiones porque a la Casa Giraldo le llegó un competidor que eran las autodefensas gaitanistas. Hubo una pequeña guerra hacia junio y julio del año pasado. Posteriormente bajó la intensidad de esa guerra porque se saldó con una especie de repartición pragmática del territorio y por efectos del COVID eso se ha mantenido con una muy baja intensidad, pero con viso de reactivación por el reciente asesinato de 2 sujetos o 2 individuos que eran muy cercanos a una estructura ilegal que controlaba el puerto de Santa Marta, lo que daría luces de una posible reactivación de la violencia en ese territorio. Lo otro son Montes de María. En Montes de María ustedes saben que es un sistema montañoso en el cual confluyen municipios de Sucre y de Bolívar. Se nuevamente apareció en el radar de la violencia por efecto de afectaciones humanitarias a comunidades que habitan esos territorios, especialmente en Bolívar, en el Carmen de Bolívar, donde ya se han presentado homicidios selectivos, masacres y también se presentó un proceso de desplazamiento forzado de 20 y tantas familias habitantes de una vereda y esto se ha ido proyectando hacia el sur de Sucre, llegando hasta La Mojana, donde hay una conflictividad también de baja intensidad, que el fin de semana tuvo una masacre que se saldó con 5 víctimas. Ahí hay 2 hipótesis. Una es que
problemas de tierra, antiguos problemas de tierra, se están resolviendo a través de la violencia, o por lo menos una de las partes implicadas en esas controversias está usando la violencia para resolver esos problemas. Y también por ahí hay una reactivación de rutas de narcotráfico que vienen desde el Magdalena Medio, pasando por La Mojana, llegando a Montes de María y terminando o desembocando en el Golfo de Morrosquillo. Ahí lo que tenemos hoy es un escenario de violencia sin conflicto, en la medida en que no hay confrontación armada entre dos grupos armados ilegales, sino que tenemos a un solo grupo armado que está tratando de consolidar un orden social impuesto a través de la violencia y que está violentando a las comunidades o los liderazgos de las comunidades que se oponen al establecimiento de este nuevo orden social. Y hay tres escenarios en los cuales hay continuación de violencia y también aparición de nuevos ciclos de violencia, que son los sures del Caribe. El primer sur es el sur del departamento del Cesar. Ahí hay una continuación de violencia escenificada o encabezada por el ELN a través del Frente Camilo Torres Restrepo, que hace presencia en ese territorio desde hace más de 40 años. Ellos desarrollan su conflicto contra la fuerza pública, especialmente atacando a la policía de carretera. Hay que entender que el sur del Cesar tiene vínculos criminales que los llevan hacia norte de Santander y el Catatumbo y no tanto hacia el centro o norte del Cesar. Es decir, esa violencia va más hacia el Catatumbo que hacia la costa como tal, pero termina configurándose como la puerta de entrada no solo al Catatumbo, que es una gran zona productora de clorhidrato de cocaína, sino también hacia el Magdalena Medio. Y eso lo que nos diría es que por ahí entran insumos químicos, pero también sale la mercancía hacia los puntos de exportación, especialmente en las costas del Caribe y hacia la frontera con Venezuela, que se ha configurado como una gran plataforma de exportación de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Europa. Ahí se han prendido las alarmas recientemente porque a esta clásica conflictividad entre el ELN y el Estado colombiano se suma la llegada de miembros del EPL que llegan desde el Catatumbo. Según la Defensoría del Pueblo, han manifestado cierta hostilidad con algunas comunidades rurales a las que acusan de ser simpatizantes o colaboradoras del ELN. Y la alerta se prende en la medida en que puedan violentar a esas comunidades, entendiendo que a través del ejercicio de la violencia en contra de los supuestos colaboradores de su enemigo, debilitan a su enemigo, que sería el ELN. Eso está ahí latente y es un conflicto que se mantiene activo. Otro conflicto que está muy activo es en el sur de Bolívar. Ahí también hay continuidad de violencia en la medida en que el actor protagónico es el ELN, que ha venido siendo muy golpeado por el Estado colombiano y a través de sus fuerzas militares en los últimos 10 años, pero aún así mantiene una operatividad militar sostenida, especialmente contra la policía o contra miembros de la policía. Y ahí es curioso que mientras ataca al Estado mantiene un pacto de paz mafiosa con las autodefensas gaitanistas de Colombia para repartirse la administración de las rentas ilegales que se desarrollan en ese territorio, que son dos especialmente. Uno es siembra y procesamiento de clorhidrato de cocaína, pero también hay mucha minería legal e ilegal de oro, y ellos predan todas esas rentas. Lo complejo del sur de Bolívar es que el sur de Bolívar también hace parte de una subregión mucho más amplia cuyas dinámicas criminales van hacia el interior del país, y es el Magdalena Medio. No tiene tanto que ver con el centro y el norte de Bolívar como con lo que sucede hacia Santanderes y Antioquia, sectores de Santanderes y Antioquia. Y hay una zona que es la que mayor preocupación concita en estos momentos, que es el sur de Córdoba, porque en el sur de Córdoba se ha venido desarrollando un proceso de competencia armada, de competencia criminal entre tres organizaciones ilegales. Ahí ejercieron durante algún tiempo hegemonía criminal las autodefensas gaitanistas de Colombia. Posteriormente una disidencia de esta organización que se conoce como los Caparros empezó a disputar territorio en el Bajo Cauca, y ya esa confrontación se trasladó al sur de Bolívar, y aliado con los Caparros hay algunos disidentes de los frentes 18 y 58 de la FARC que están combatiendo contra las AGC.
Ahí se ha generado toda una crisis humanitaria en la medida en que estos grupos no se confrontan militarmente entre ellos o lo hacen de manera muy esporádica, sino que han trasladado el grueso de la confrontación armada a atacar nuevamente a las comunidades e individuos que ellos consideran son bases sociales o simpatizantes de su competidor armado en el territorio, y han descargado el grueso de la violencia en contra de las comunidades rurales de los 5 municipios que conforman el sur de Córdoba, pero prendiendo las alarmas en Tierra Alta y Puerto Libertador, que son las zonas donde la confrontación se ha concentrado. Esos serían los 5 escenarios de conflictividad, y este último también tiene otra complejidad, y es que la violencia del sur de Córdoba está vinculada a la violencia del Bajo Cauca y de Urabá. Y el problema que ha tenido es que esa violencia ha empezado a incendiar, se ha trasladado al sur de Sucre y pareciera que tiene continuidad hasta los Montes de María. Esos son los 5 escenarios de conflictividad armada en el periodo post-FARC, y lo que vemos, como les decía anteriormente, es que hay una fractura en la medida que antes había un solo actor armado que a través de una macroestructura criminal, como era el Bloque Caribe, generaba algunas dinámicas de coordinación territorial. Ya eso ha desaparecido y hoy cada conflicto tiene una dinámica propia y particular, lo que hace muy difícil y complejo la pacificación de esos territorios o pensarse en escenarios de construcción de paz territorial, teniendo en cuenta que en el sur de Bolívar, en Montes de María y en el sur de Córdoba se debieran empezar a implementar los planes de desarrollo con enfoque territorial, lo que se iría en el vacío en la medida en que los actores armados no quieren o no van a posibilitar la llegada de institucionalidad y desarrollo a esos territorios, porque precisamente la ausencia de Estado es lo que posibilita o facilita que ellos puedan permanecer en esos espacios. En este contexto, nosotros desde el Centro de Pensamiento entonces hemos empezado a construir un esbozo conceptual sobre cuáles serían las dinámicas de esta nueva violencia post-FARC, y esa violencia post-FARC tendría unas características muy particulares que son las que les voy a señalar ahora. Lo que estamos viendo es que se pasó de un oligopolio de la violencia en el cual habían 3 grandes actores armados que monopolizaban toda la dinámica de violencia armada en la región, como eran las AUC, la FARC y el ELN. Hemos pasado de esos grandes actores a una especie de atomización o constelación de expresiones de violencia de distinta categoría. Ahora tenemos grupos pequeños, grupos medianos y grupos de mayor envergadura que operan en distintos territorios, y cada uno tiene una capacidad de control muy marcada. A eso habría que sumarle que muchas de estas organizaciones están aplicando principios empresariales a la práctica criminal, subcontratando a grupos locales, y en ese sentido es muy difícil ahora poder medir de manera técnica el tamaño de estas organizaciones, porque mucha de la gente que trabaja para ellos no pertenece directamente a la organización criminal, sino que esto facilita que una vez golpeado o capturado ese individuo, fácilmente es reemplazable por otra actividad, por otro grupo o individuo que opere criminalmente en los territorios. Y esto también nos debe llevar a plantearnos escenarios de intervención estatal o de construcción de paz que superen la limitada visión de más fuerza pública en los territorios. Aquí hay unas condiciones sociales que han favorecido y facilitado entonces que estos grupos aparezcan, se rearmen, vuelvan a aparecer, dejen las armas y continúe la violencia en los territorios. Y creería yo que cualquier diseño institucional que busque la pacificación de un territorio tiene que incluir primero en ese diseño a las comunidades. No se puede pensar la seguridad de los territorios sin que participen activamente en la formulación de esas políticas las comunidades, que son las que saben quiénes están ahí, cómo llegan y cómo salen. Y lo otro es que es necesario el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las administraciones locales. En la medida en que tengamos estos municipios que tienen unas capacidades muy débiles, van a ser fácilmente rebasados o sobrepasados por organizaciones criminales que cuentan con muchos más recursos muchas veces que las propias administraciones territoriales. Eso por un lado. Lo otro es que hemos
avanzado a una fase de la violencia en la cual se acabaron las modalidades operativas o esta confrontación entre organizaciones armadas que tenían algún tipo de componente o dispositivo militar ofensivo. Y hoy lo que vemos es que hay una violencia de muy baja intensidad que se ha concentrado específicamente en las comunidades o la población civil. Es decir, ya los grupos no se confrontan entre ellos, sino que atacan a las comunidades, y que han dejado de lado la operatividad militar por privilegiar el sicariato y el hostigamiento de los civiles. Por otro lado, la violencia se está concentrando en territorios en los cuales hay recursos que posibiliten el sostenimiento de estructuras armadas, es decir, sean zonas donde se siembra y procesa clorhidrato de cocaína, sean zonas donde hay minería ilegal, o sean territorios que son zonas de paso hacia puntos de exportación del clorhidrato de cocaína. Es decir, hoy la guerra en Colombia, pero especialmente en el Caribe, ya no es por la toma del poder ni por la defensa de un discurso o de un metarrelato político-ideológico, sino que es una guerra por el control y administración de rentas que hay en ciertos territorios específicos, porque no les interesan todos los territorios. Por otro lado, hay que entender que esta nueva violencia es una violencia desideologizada. Como les decía anteriormente, ya no se pelea por la toma del poder o por una ideología, sino que hay politización en la medida en que estos grupos u organizaciones tienen que controlar territorios, en la medida en que controlan territorios deben establecer órdenes sociales. Y eso implica una relación entre gobernantes y gobernados. Entonces, sí hay política, pero no hay ideología. Y esa política es una política muy básica y que va en la línea de un orden social que posibilite la administración y el desarrollo de las rentas ilegales. Esto también puede traducirse entonces, como les decía anteriormente, que en este contexto que estamos padeciendo, que fue las cuarentenas duras del COVID y que pareciera que transitamos hacia una segunda cuarentena, ha hecho que los grupos armados ilegales refuercen su control de las comunidades, es decir, se hayan volcado a controlar los territorios en los cuales ya hacían presencia por dos cosas. Lo primero es que en la práctica terminaron configurándose como autoridades sanitarias en muchos territorios, especialmente en el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los actores armados reforzaron al máximo las medidas de cuarentena que había proferido el gobierno nacional, no porque simpatizaran con el gobierno nacional, sino porque entienden que un brote en sus territorios implicaría presencia institucional no solo de un dispositivo de salud, sino también de acompañamiento militar de ese dispositivo de salud, y ellos no podrían oponerse a la intervención sanitaria. En esa medida, ellos tratan de garantizar que en esos territorios no se presenten casos, y por eso vimos que en algunos territorios de Colombia mucha de la violencia desplegada en contra de civiles fue precisamente porque los grupos armados los acusaron de no cumplir las medidas de cuarentena. Eso ha venido pasando. Lo otro también es que esta situación afectó duramente sus finanzas en la medida en que una de sus fuentes de financiación es la extorsión, y gran parte del comercio estuvo cerrado durante varios meses. En la medida en que el comercio está cerrado, ellos no pueden acceder a esas rentas, y el tema del narcotráfico, aunque todavía no hay estudios concluyentes, sí se puede afirmar que se ha visto bastante golpeado. Hay que entender que tuvimos fronteras terrestres cerradas durante mucho tiempo, los aeropuertos también estuvieron cerrados, y el comercio marítimo, si bien se mantuvo activo, el hecho de que haya disminuido lo hizo susceptible de ser más controlado por las autoridades. Entonces la exportación de clorhidrato estuvo muy limitada, y a eso hay que sumarle que el mercado final, que eran los Estados Unidos, también se vio golpeado por efectos de las cuarentenas, en la medida en que la distribución se complejizó, porque ya no habían clubes nocturnos ni tampoco la posibilidad de conseguirla en las esquinas de ciertas calles, de ciertas ciudades, y eso elevó los precios y alteró el consumo. Y es posible que ante la posibilidad de un segundo encierro, estos grupos se degraden un poco más en la medida en que tengan que salir a predar rentas que tradicionalmente, o rentas en las que tradicionalmente no habían apoyado su financiación,
como el contrabando de productos sanitarios como tapabocas, geles antibacteriales, o migren hacia actividades de la delincuencia común. Es decir, puede que incursionen en el hurto a residencias, en el secuestro y otra serie de prácticas que ellos, por efectos de las ganancias que tenían con la exportación de clorhidrato de cocaína, no habían visto como necesario acudir a ellas. Bueno, yo voy a dejar por acá más o menos, este es el panorama general de lo que está sucediendo hoy en el Caribe en temas de violencia armada y algunas implicaciones que está teniendo en los territorios, y abro el espacio entonces para la interacción con las personas que estén conectadas en este momento. Muchas gracias, Luis Fernando. Realmente es muy interesante toda esta información que acabas de compartir con nosotros. Realmente la dinámica de la violencia en nuestra región Caribe ha cambiado muchísimo y esto va de la mano pues por la situación que estamos viviendo a nivel global. Bueno, yo tengo una primera pregunta para ti. Que es una pregunta pues muy básica, muy interesante, pero también un poquito compleja de tal vez de expresar. ¿Qué podría hacer nuestro Estado para la construcción de nuevos escenarios de paz en este momento de pandemia? Pues yo creo que, como te decía, ahora es más complejo, Marta, la búsqueda de esos escenarios de paz en la medida en que tenemos múltiples actores armados o expresiones de violencia y no todas tienen agenda política. Es decir, para el Estado en algunos casos sería imposible iniciar un proceso de diálogo o negociación con este tipo de organizaciones y tendría que confrontarlas militarmente. Pero yo lo que sí creo es que aquí debemos pensar el tema de la seguridad como una cadena que tiene múltiples eslabones, no solo un dique, sino varios eslabones. Y lo primero y fundamental es que entendamos o lleguemos a un acuerdo, pacto político en el cual la paz sea una política de Estado y no de gobierno. Es decir, que cada 4 años quien gane las elecciones pues tenga en su cabeza una fórmula para buscar la paz. No nos ayuda mucho, sino que debiera haber este acuerdo de que sea una política pública constante y continua. Lo otro es que es necesario pensarnos la paz a la medida de los territorios. El modelo de negociación de paz actual que existe en Colombia, en el cual es el gobierno nacional quien adelanta esas negociaciones con las élites armadas o criminales, ha demostrado que es eficaz y eficiente para desmovilizar organizaciones armadas y desarmarlas también, pero no para construir paz en los territorios. Lo que estamos viendo es que después de la desmovilización de un actor armado nacional, se recrudecen ciclos de violencia local. Entonces aquí hay que pensar o una mesa nacional que tenga patas regionales, y esas patas regionales deben tomar decisiones, o descentralizar la paz y llevarla a los territorios. Es decir, lo que hoy está pasando en el Catatumbo no tiene nada que ver con lo que pasa en la Sierra Nevada. Los actores son distintos. Así hay algunos objetivos particulares que son el enriquecimiento de quienes escenifican o despliegan violencia en los territorios, pero cada uno necesita un análisis y un enfoque muy particular. Y eso nuevamente tiene que pensar, ponernos a pensar en desarrollos de paz en los territorios. Y por último es que la paz tiene que ser un proceso que genere gobernanzas. Es decir, la paz no puede quedar en manos del gobierno nacional y de las élites criminales, sino que las comunidades, los académicos, los gremios de los territorios deben participar activamente en las medidas de paz, entendiendo que esa paz debe llevarnos hacia la construcción de modelos de desarrollo local que sean incluyentes y que garanticen el derecho de las minorías que hacen presencia en esos territorios. Bueno, muy bien. También animamos a nuestros participantes para que sigan haciendo sus preguntas vía chat. Abrimos este espacio precisamente para que ustedes puedan animarse y hacer sus preguntas.
Bueno, tenemos otra pregunta interesante que dice, ¿cómo estas dinámicas afectan las comunidades aledañas? No solo en términos de desplazamiento, sino en términos de otras situaciones. Bueno, hay múltiples afectaciones. Digamos, lo primero es el tema social. Por lo general, cuando hay violencia en una comunidad o hay presencia de actores armados en las comunidades, hay privación de derechos. Es decir, la gente no puede expresarse, no puede realizar todas las actividades que debiera hacer en el marco de un Estado social de derecho. Por lo general hay persecución frente a las minorías sexuales, tampoco dependiendo del color o tinte político-ideológico del grupo en el territorio se facilita o se posibilita el proselitismo o el intercambio de ideas políticas de opositores de ese grupo. Entonces, si es un grupo de izquierda, pues obviamente sectores de derecha no van a poder hacer presencia en el territorio y viceversa. Por otro lado, también por lo general lo que hacen los grupos armados es reforzar ciclos económicos o circuitos económicos ilegales y eso estigmatiza a las comunidades y las pone en tensión permanente con las autoridades que ven en esos territorios una especie de enclaves de ilegalidad y eso a veces nos lleva a ciertos abusos por parte de la ilegalidad que reprimen de manera violenta a las comunidades que han sido obligadas por los actores armados a tomar ciertas decisiones, especialmente económicas, o con lo referido a la siembra de cultivos ilícitos. Y eso nos pone en un circuito del cual no podemos salir, en el cual las comunidades terminan resentidas con el Estado estigmatiza a las comunidades y ese resentimiento por lo general es canalizado por un grupo armado que instrumentaliza a las comunidades. Además de estigmatizar los territorios, ahuyenta la inversión de capital privado en la medida en que nadie invierte si tiene que pagarle extorsión a un grupo armado o no hay certeza sobre las reglas de juego en el territorio y lo que pone a las comunidades, porque son comunidades rurales, es en un circuito de, es decir, les niega la posibilidad del desarrollo, porque la oferta institucional pública es vedada, es decir, muchos alcaldes dicen yo no puedo ir a esas veredas a construir porque es que allá no hay seguridad y lo mismo hacen los privados. Y todos esos ciudadanos quedan en la práctica despojados de derechos y eso imposibilita cualquier desarrollo social y material en esos territorios. Gracias, Luis Fernando. Bueno, tenemos una pregunta adicional que están haciendo las alcaldías para socializar las alertas tempranas y prevenir la violencia en los territorios más vulnerables. Lastimosamente, el tema de la seguridad en los territorios es bastante complejo. Hay una tradición en las zonas afectadas por conflicto armado en las cuales los alcaldes se desentienden del manejo del orden público y eso lo han trasladado hacia el oficial de más alto rango que tenga el ejército o la policía. Es decir, el tema del orden público es con los militares, yo no me encargo de eso y es desconocer una de sus funciones naturales. Por otro lado, también se cree que todo el tema de la seguridad tiene que venir desde Bogotá o tiene que coordinarse desde Bogotá y eso ha hecho entonces que mandatarios locales y regionales se desentiendan de estos temas. Y ellos son fundamentales en el engranaje de cualquier política de seguridad que se vaya a aplicar en el territorio. Es decir, ellos deben ser tenidos en cuenta en la formulación de la política pública o de las intervenciones de seguridad en los territorios entendiendo que ellos son los que le pueden dar sostenibilidad temporal a cualquier esfuerzo de paz. Por lo general, una operación militar que se agencia desde Bogotá, porque tiene que ser así, no se coordina con el territorio y una vez Bogotá decide que los indicadores de violencia, los indicadores que motivaron la intervención han disminuido, ese esfuerzo militar se traslada a otro territorio y aquí lo que tenemos que pensarnos es modelos de seguridad territorial en los cuales participen todos los actores posibles, no solo los alcaldes, aunque son fundamentales porque ellos representan a la institucionalidad del territorio, pero deben ser también uno más y deben convocar a otras personas a participar activamente en estos procesos. Y lo otro es que hay que pensarse que los territorios tienen distintos grados de complejidad en términos de seguridad. Entonces habrá territorios en los cuales es menos complejo
y otros en los que sí se necesitarían esfuerzos de largo aliento, y eso implicaría también pactos políticos locales y regionales, pensando que gane quien gane las alcaldías debe mantener los esfuerzos tendientes a la construcción de seguridad en los territorios, especialmente en los territorios rurales. Bueno, Luis Fernando, tenemos una pregunta adicional. ¿Crees que se debe repensar la política pública para poder prevenir la violencia en tiempos de pandemia? Esta pregunta está un poco más orientada a comprender si realmente debe haber algún cambio en la política pública o nuestro Estado debe seguir haciendo acciones de prevención de manera tradicional. No, lastimosamente no hay prevención. La intervención estatal es post-hecho violento, no pre-hecho violento. Lo que uno esperaría es que ya se estuvieran haciendo evaluaciones de toda la dinámica de violencia que sucedió en la primera cuarentena. Y recuerden que tenemos toda esta oleada de masacres que se han venido desarrollando en distintos territorios del país, y con todo ese aprendizaje se estuvieran tomando medidas, pero ya, especialmente categorizando cuáles son los territorios de más riesgo, porque la intervención no se puede hacer homogénea en todo el país, sino que va a tocar priorizar y concentrando los esfuerzos en esos escenarios en los cuales ya se debe anticipar por efectos de la inteligencia del Estado se pueden presentar hechos violentos. Y hay territorios en los cuales hay confrontación armada, es decir, más de dos o más grupos se están enfrentando por el control de un espacio, y ahí es hacia donde debe dirigirse el esfuerzo institucional, teniendo en cuenta que es donde mayores afectaciones humanitarias pueden darse. Te pongo ejemplos: Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca, lo que está pasando en todo el Andén Pacífico, pero especialmente en el Cauca y en el Nariño, en la costa pacífica de Cauca y Nariño. Ahí hay una violencia que está exacerbada, y hacia allá debe ir la intervención estatal, pero siempre pensándola de manera integral. Es decir, aquí hay que entender que hay unas condiciones sociales y económicas en los territorios que posibilitan la aparición y reaparición de actores armados violentos, y también de la mano con la intervención que se tenga en términos policiales y militares debe haber un esfuerzo del Estado, pero un esfuerzo integral también llevando educación, salud, vivienda y desarrollo. Si no, vamos a seguir pedaleando en una bicicleta estática en la cual tenemos estos ciclos, aparece el grupo armado, victimiza, el Estado interviene, el grupo se mueve o se moviliza, el Estado se retira, nuevamente se rearma el grupo, y así es un ciclo vicioso del cual no hemos podido salir y que nos mantiene anclados a la violencia en territorios históricos del país. Bueno, muy bien. Una pregunta adicional. ¿Cómo afecta la reincorporación de la población de excombatientes de múltiples grupos en la presencia de estos grupos armados o nuevos grupos? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que no podemos estigmatizar a la población de excombatientes, es decir, todos los ciudadanos colombianos que en algún momento tomaron la decisión de irse a un grupo armado y que posteriormente también han decidido dejar las armas, sea de manera individual o grupal. Lo que sí puede suceder y que hemos visto en algunos casos es que en la medida en que un excombatiente no tiene las posibilidades de reintegrarse social y económicamente a la sociedad, innegablemente siempre va a tener incentivos para volver a la ilegalidad. Es decir, en la medida en que nosotros como sociedad no los absorbamos, digamos, hombre, si no importa tu pasado, pensemos en lo que estás haciendo ahora, habrá una amenaza de que esa persona sea cooptada por redes de ilegalidad. Es decir, mientras muchas veces la sociedad le castiga su pasado y no se lo perdona, en el mundo criminal es premiado por ese pasado. Entonces, aquí sí tenemos que pensarnos como una especie de responsabilidad colectiva, no solo del Estado. El Estado tiene una institucionalidad diseñada para la gente que deja las armas, pero esa institucionalidad se agota hasta un momento que es cuando ellos reciben un proyecto productivo, y de ahí en adelante somos nosotros los ciudadanos y la sociedad como tal la que tiene que integrarlos para evitar nuevos ciclos de violencia con ellos.
porque si no nos puede pasar lo que sucedió en cierta forma con la desmovilización de las AUC, y que en la práctica desarmó a este grupo de crimen organizado y volvió a muchos de sus miembros en delincuentes comunes, en la medida en que no lograron insertarse y en algunos territorios hubo una sobreoferta de mano de obra calificada para actividades criminales, lo que condujo a ciclos de reincidencia de algunos, porque no fueron todos, y en eso sí hay que ser claro, yo no estoy de acuerdo con que se estigmatice a la gente que ha dejado las armas, pero sí tenemos que hacer unos esfuerzos colectivos como sociedad para integrarlos. De lo contrario, vamos a estar, o ellos se van a ver abocados a estar como una especie de puerta giratoria en la cual van, si la sociedad no los acepta, no les da espacio, entonces vuelven al mundo criminal y una vez son perseguidos hasta cierto punto, regresan y así nos vamos a estar moviendo indefinidamente. Bueno, cerramos con esta última pregunta. Luis Fernando, ¿en este momento existe alguna mesa de trabajo en nuestro territorio para que la violencia armada no migre a zonas de paz? No, lastimosamente hay unas expresiones de paz muy arraigadas a territorios como en Montes de María, que hay una coordinación grande de organizaciones sociales. Hay expresiones también de organizaciones sociales en el sur de Córdoba, pero lastimosamente no tienen interlocución política, es decir, estas organizaciones de sociedad civil no toman decisiones y están amarradas entonces a los intereses de quienes sí pueden tomar las decisiones, y muchas veces lastimosamente, teniendo en cuenta que las administraciones locales van a cumplir apenas un año y en este momento no hay elecciones, puede ser que para muchos no sea una prioridad el tema de la seguridad en la medida en que no va a representar votación inmediata, sino que tendrían que pedalear durante mucho tiempo más y estarán más concentrados en temas de construcción de infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura es material, más no infraestructura social. Pero ahora mismo no hay ninguna coordinación, hay múltiples esfuerzos locales, pero que no están unidos. Y mucho menos tienen interlocución con espacios de toma de decisión nacional. Bueno, Luis Fernando, realmente agradecemos esta conferencia, ha sido muy provechoso este espacio para abordar esta temática. No sé si quieres ya cerrar este espacio con algún mensaje para nuestros participantes. No, yo lo primero es agradecer a la especialización por esta invitación, Marta, que hayas abierto este escenario para hablar de temas que son muy importantes, pero que a veces se dilatan en la agenda pública, es decir, no están dentro de las prioridades de la opinión pública y debieran estarlo, porque la violencia es sinónimo de subdesarrollo o es una barrera para el desarrollo social. Y lo otro es que tenemos que, es decir, cuando yo planteo estos escenarios que pueden parecer como bastante oscuros y difíciles, lo que estamos haciendo es un diagnóstico realista de la situación, porque de ese diagnóstico depende el tratamiento para esos males. Es decir, si hacemos un mal diagnóstico, pues obviamente la formulación de la política pública no va a servir. Y lo que uno debe entender es que la construcción de paz es una maratón, o sea, esto es un proceso de largo aliento y no es una carrera de 100 metros. Es decir, no podemos cansarnos porque no vemos resultados en 1 o 2 años, porque hay que pensar esto en términos generacionales, es decir, sí, el conflicto armado en general en Colombia tiene una duración de más de 5 décadas, la resolución del mismo no va a demorar menos de 5 décadas. Y ya estaríamos pensando que todos los esfuerzos que hagamos ahora son para que los cosechen las generaciones que siguen, nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, no podemos ser egoístas de creer y querer que esto sea solo para nosotros. Entonces, esto hay que verlo en el largo plazo y entender que como todo proceso tiene altos y bajos, pero que hay que mantenerse en esta ruta y en este ideal de que la paz es la salida a los problemas de este país. Así es, Luis Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Antes de finalizar este webinar, quiero contarles a todos nuestros participantes que se encuentran abiertas las inscripciones de la especialización en desarrollo social. Iniciaremos clases el 29 de enero del 2021. Quienes deseen realizar la inscripción en esta especialización
en este momento pues tenemos las inscripciones abiertas. Y también estamos invitando a todos nuestros participantes a asistir a nuestra cuarta feria de posgrado virtual que tiene lugar del 26 al 30 de octubre, y todos los asistentes y participantes que lleguen a nuestra feria virtual van a tener el beneficio de inscripción gratuita en el posgrado de su interés. Gustavo nos va a dejar en el chat el link de la feria para que ustedes puedan inscribirse durante la semana. Ya saben que pues tienen ese beneficio de inscripción gratuita en el posgrado de su interés. Bueno, ya para finalizar, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram como @uninorteco. Luis Fernando, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Es un tema de mucho interés y es un tema que realmente nos implica a todos, porque la construcción de paz es la construcción de sociedad, como lo acabas de decir, es un proceso de largo aliento, es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero es un tema en el cual todos debemos participar y debemos estar muy al tanto de las noticias, porque a veces como ciudadanos, digamos, nos olvidamos de los problemas sociales y porque seguramente vivimos en ciudades donde este tipo de situaciones no nos toca, pero realmente hay otras poblaciones vulnerables que son afectadas de una manera enorme, especialmente en tiempos de pandemia. Entonces, muchísimas gracias por tu participación y mil gracias también por habernos dejado este mensaje en el día de hoy. No, a ustedes y bueno, muchas gracias y feliz tarde a todas las personas que estuvieron conectadas. Bendiciones y feliz tarde para todos. Salió bien, ¿verdad?